cantidad de horas, porque estos son normalmente megabytes por segundo. Entonces puedo multiplicar por 60 para tener minutos, por 60 para tener horas, y por la cantidad de horas, que en este caso son 8 horas. Y todo esto me va a dar el almacenamiento que necesito. Mucho más sencillo en la herramienta de la página del CEP. Entramos, reemplazamos los valores y me da el almacenamiento. ¿Quién sacó el cálculo de cuánto se necesitaba? Acá hay algunos valores importantes, ¿no? Por ejemplo, 8 horas de datos en un día, ¿no? Si por cada hora yo tuviera 180 megabytes por 8 horas, pues 1.4, 3600 segundos de data en una hora. Algunos valores: 43.2 gigabytes requeridos para 30 días de grabación. Como más o menos yo tengo que ir trabajándolo. La cantidad de frames por segundo, tamaño del cuadro, o cuánto me envía con un sistema constante como el que tiene IoT, cuánto me está enviando por segundo, en este caso 400 KB. Se torna un poco complicado este tema del diseño, ¿no? Eso es lo que les estaba explicando respecto al campo visual y a la distancia focal. Pero no se compliquen mucho con ese tema porque hay herramientas. Es solo para que ustedes manejen los conceptos y se den una idea de qué es lo que tienen que hacer. Y básicamente un sistema hecho a la medida es como un terno hecho a la medida. Normalmente es más caro. Así que es importante también para que lo puedan manejar. Van a haber muchos clientes estándar que te digan ponme cualquier cosa, ¿no? Pero cuando te llega un cliente que te pide específicamente algo y tú específicamente le diseñas un sistema, tal vez con cámaras de 5 megapíxeles, también vas a hacer un cobro a la medida de ese trabajo. Lo cual al final de todos es lo que nos motiva a estar acá, ¿no? Tanto ustedes poder generarse los proyectos de esa magnitud cada vez mayor y nosotros poder distribuirle los equipos. Bueno, vamos a pasar a ver el tema de la configuración de la cámara. Como una anotación mientras voy haciendo la instalación, este es un video de la charla pasada, para que vean más o menos cómo se ve grabado. Esa cámara es la cámara FD8134. Es una domo pequeña, como de 10 centímetros de diámetro aproximadamente, pero tiene una imagen muy buena, hasta de noche. Las cámaras Vivotech vienen con un software de instalación que me va a facilitar mucho el proceso, que se llama Installation Wizard 2, en este caso, por Installation Wizard 1. Este software me hace un escaneo dentro de mi red, o sea, si la cámara está ya dentro de mi red, yo lo único que hago es correr el software, permitirle al software ejecutarse,
y en un ambiente muy familiar me va a mostrar las cámaras que yo tengo y me va a permitir tanto de manera manual hacerle un setup o en el browser propio de la cámara. La recomendación es trabajarlo con el Internet Explorer, en el browser, por los activities. Con el Google Chrome lo puedes trabajar. Hay una herramienta de Google Chrome que te permite trabajarlo, se llama iTabs. Sí, te permite tener funcionalidades de Internet Explorer. Importante acordarse de esto cuando lo cambien. Ahorita, sí, la configuración siempre de los equipos de red. En este momento se me había olvidado la configuración, no sé en qué puerta estaba. Cuando yo lo veo a través del browser, me va a solicitar descargar algunos ActiveX, ¿no? Es por eso que les sugería trabajarlo con Internet Explorer. A través de Google Chrome, como les repito, hay una herramienta que es el iTabs, que te permite también trabajarlo con los ActiveX, pero lo recomendado es trabajarlo con Internet Explorer. Bueno, respecto a la configuración, nosotros tenemos un parámetro de configuración básica en la cual voy a poner datos como cualquier equipo de red: fecha, hora, zona horaria, parámetros de red. Tengo también una configuración avanzada, que es lo que quería mostrarles. Lo importante para que un equipo de red trabaje es configurar los parámetros de red de manera correcta. Siempre tengo que tener una dirección IP que esté dentro de mi red local y una máscara que vaya de acorde también a la dirección IP que yo tenga. No puedo poner cualquier máscara. La gente que conoce un poco de informática entenderá el porqué, ¿no? Cada máscara me va a representar una red distinta. Si yo pusiera, por ejemplo, acá un valor como 254, no podría conectar.
tengo que dar los parámetros correctos de mi red. En el momento que yo quiero publicarlo por internet, este factor es también determinante. La puerta de enlace, en este caso viene como default router, pero no en todas las arquitecturas de redes locales tienes un router. En ese momento ahí puedes tener algún otro equipo, por ejemplo un servidor, un firewall, no sé. Eso va a variar mucho. En los casos más pequeños normalmente es el router el que va posicionado. Los DNS de la compañía proveedora de servicio de internet, que también pueden ser DNS genéricos como el 8.8.8.8 de Google o algunos otros gratuitos públicos que hay en la red. Es muy importante para poder salir a la red porque estos son los parámetros de dominio. Si no, no puede ubicarse en mi máquina en la red. Respecto a estos puertos, ¿no? Estos puertos es el puerto que va a usar mi cámara para salir, para conectarse a través, enviar el streaming a través del HTTP. En realidad sí, viene en el puerto 80 de default, con el puerto secundario en 8080. Pero si ustedes también han visto en algunas otras aplicaciones de la red, casi todas las aplicaciones vienen por default en 80. Entonces es necesario cambiarlo, si no hay un tema de problema de paquetes. ¿Cómo voy a buscar yo mi cámara? La voy a buscar con el número IP que tengo y con el puerto, tal cual está acá, ¿no? Guardando esto, yo ya me conecto directamente con mi cámara en mi red local. Debería tener ya la imagen. Guardando esos parámetros. Ahora, si yo quiero publicarla, ya es otro trabajo. El trabajo ya va en poder hacer, en este caso, con estos parámetros de red, poder grabarlos en mi puerta de enlace o mi router, que es el que va a hacer el sistema de nateo, de direccionamiento de los dispositivos de red. ¿Es la misma configuración que en cámaras análogas con respecto al router en la construcción del NAT? Es una buena pregunta la que me hace el compañero detrás. Respecto a cámaras análogas, la cámara análoga no lleva parámetros de red. Pero el DVR, que ahora publica ya tu streaming de video, sí tiene parámetros de red. Es muy similar. Eso normalmente siempre tenemos que verificar en los equipos. En este equipo solo necesita un puerto para salir. A través de un puerto sale. Van a haber equipos que necesiten 2 o 3 puertos, algunos hasta 4, para poder salir, porque dividen sus servicios a través de diversas salidas de puertos. En este caso no, en este caso solo necesitas un puerto. Configuras tu red local, configuras tu puerto que va a estar ligado a esa red, lo nateas en tu router, que no es una labor monumental, es simplemente inscribirlo en las tablas de NAT y sales. Ah, pero ok, hay un punto, ¿no? Un punto importante para la salida. ¿Cómo lo busco desde la red? Claro. También tiene DNS. Tu router. Tu router va a ser el punto que te comunica con la red, ¿no? Entonces yo voy a tener mis cámaras del diseño anterior, de todo el trabajo que me ha costado hacer el diseño anterior, ya conectadas a un equipo de red. Ojo, no cualquier equipo de red. Es un equipo de red bien diseñado para esta solución. No puedo poner cualquier equipo de red. Si es un switch o si es un router, yo voy a tener que verificar la cantidad de paquetes que puede manejar en mi equipo. ¿Por qué? Porque esto es un paquete, 1 megabyte por segundo, y este es otro paquete, 1.5 megabytes por segundo.
Si mi equipo no tiene la capacidad, yo voy a perder los streaming, se me va a caer la red, o simplemente no voy a poder loguearme. Se va a perder el dispositivo porque se pierden los paquetes de información para poder encontrar el dispositivo, para poder capturar el video y demás. Imaginemos que este equipo sí es un equipo desarrollado para nuestra red. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé eso? Yo ya tengo cuánto estoy enviando en cada equipo. Lo único que hago es ver la data o consultarle al que me vende mi switch. ¿Cuántos paquetes maneja este switch? Básicamente yo necesito un switch que me maneje 2 megas por puerto, porque le estoy dando un extra y él sabrá qué ofrecer. Como les comentaba, todos los equipos de red van a llevar su IP propia, privada, van a tener su máscara de red, van a tener su puerta de enlace. ¿Cuál es la puerta de enlace? En este caso podría ser esta, o si no tengo un router acá, tengo el router acá. Mi puerta de enlace va a ser esta. Todo esto es mi red privada. Cuando yo lo busque de internet, yo voy a venir acá y voy a solicitar hablar con esta cámara, la cámara 1 o la cámara 2. Por eso es importante hacer el mateo. Ahora bien, respecto a si trabajo con dirección pública fija o si trabajo a través de un sistema como un servidor de DNS, el Time DNS que todos conocemos o el NoIP que recién estamos conociendo, va a ser básicamente una característica respecto a cómo pueda trabajar mi router. Si mi router, por ejemplo, me soporta un servicio como el NoIP y yo tengo la dirección IP NoIP gratuita, porque mi dirección pública es dinámica, yo lo puedo trabajar. La recomendación es siempre trabajarlo con un IP público fijo, por un tema de estabilidad. Los servicios normalmente gratuitos son unilaterales, ¿no? Cuando DNS quiso empezar a cobrar, empezó a cobrar. Si es que un día me decía, te puedo dar 5 hosts, y yo usaba un host, otro host para distintos servicios, mañana me dice, no, solo te voy a dar 2 y yo tengo que aceptarlo. Es unilateral porque es un regalo, es gratuito. Con un IP público tú tienes más estabilidad en el servicio. Tampoco te dice cuál es la velocidad a la cual va a llegar a tu router. Con un IP público tú sabes que tiene que llegar sí o sí, porque es el servicio que tú estás pagando. Recomendación: usar IP público fijo. Un operador que está en Catel, normalmente está instalando los servicios, el usuario da una IP pública fija directamente para su router y otro lo da al cliente libre, en lo cual en esa IP puede instalar una cámara. ¿Con esa misma te puedo administrar más cámaras? Es una buena pregunta la que me ha hecho el compañero acá adelante. Respecto a cuántas IP públicas necesito para las cámaras. Realmente yo solo voy a necesitar un IP público fijo, que es el de mi router. Yo llegando aquí, esto es otro mundo, esta es mi red privada, no es como mi casa, que tengo un hermano Pepito, un Juanito y etc., ¿no? Si yo digo Pepito afuera, nadie lo conoce, yo tengo que dar su número de DNI. Ese es el mundo de las IP públicas. Cada una de las redes va a tener su número de DNI, en el cual yo voy a poder ubicarlo. Dentro de mi casa yo le puedo decir Pepito, Juanito, lo que sea, y él me va a responder. Dentro de tu casa, la cantidad de cámaras que tú tengas va a ser muy dependiente del hardware. Hardware que manejes respecto a cuánto te soporta esto. Claro. Cuánto te soporta tu propia red. Hardware. Respecto a lo del router, como les repito, solo necesitas un IP para el router fija y se acabó el problema. Si te dan 2, 3 extra,
puedes usarlas en otros servicios, tal vez en un servidor FTP, un servidor web. ¿Tu cámara es una IP local o...? Ah, ok, como les comentaba, tú tienes dos IPs, un IP privado y un IP público. El IP privado para dentro de tu red, el IP público para fuera de tu red. Yo solo necesito un IP público para fuera de la red, o sea, solo una dirección me importa. Luego dentro puedo tener la cantidad de cámaras que me aguante, igual que la cantidad de gente que puede ingresar acá, ¿no? Va a variar mucho de la propia arquitectura de la empresa. Pero por eso, IP local. Sí, en efecto. Voy a tomarles examen al final vamos a correrle una hojita a todos, para ver si entendieron lo de todo este tema del campo visual, de configuración de red. Ya según sus notas, ya la próxima vez les mandamos el correo invitándoles. Con respecto a grabación, ¿cuál es su tipo de grabación que tiene el sistema? Ah, ok. Se me hace una pregunta respecto a lo que es grabación. Básicamente, cuando yo vea mi herramienta de cálculo de grabación, yo también voy a tener algunos parámetros. El parámetro básico es cuánto estoy recibiendo, si es que es constante o si es variable, y eso me lo va a determinar el tamaño de mi imagen por la cantidad de píxeles que tiene, que cada uno es un dato de información, la frecuencia que yo tengo, porque son distintos cuadros que yo tengo, 30 en un segundo de una cantidad de información X, y el códec que use para comprimir eso, porque no lo trabajo directamente, sino lo trabajo a través de un códec. El códec más actual es el códec H264 o MP10, también conocido como MP10. El anterior a ese es el MP4 y el anterior es el Motion JPG o MJPG, ¿no? Te reduce, en el mejor de los casos, estadísticamente un décimo el H264 al MP4, y eso te va a dar un beneficio en lo que es almacenamiento, porque vas a requerir de 5 a 10 veces menos de almacenamiento. ¿Cuánto es lo mínimo que debes tener tu ancho de banda por lo menos para 4 cámaras? Bueno, se me hace otra pregunta respecto al ancho de banda, y lo menciono porque hay gente online que nos escucha. Respecto al ancho de banda y respecto a la grabación, va a tener que ver mucho con el resultado de mi sistema. Si mi sistema me está botando una imagen de 1 megabyte por segundo, va a ser muy distinto si me está botando 128 kilobytes por segundo. Y eso va a determinar tanto cuánto necesito para grabar, como les comenté antes, el tamaño, por la frecuencia, por la cantidad de tiempo, ¿no? Va a determinar, es uno de los factores que va a determinar, es una variable en realidad, ¿no? Que si es 10 o 20 o 50, va a multiplicar el espacio de almacenamiento que yo necesito, y por ende también el ancho de banda, ¿no? Si estoy transmitiendo 128, si estoy transmitiendo 1 mega. En realidad, yo les recomiendo que cuando diseñen un sistema IP usen la máxima capacidad para el almacenamiento local. Dentro de tu propia red, usar 3 megas si quieres en una cámara. Pero para transmitirlo, por el problema que aún pasamos en Latinoamérica respecto a ancho de banda, usar un segundo frame y transmitirlo a una tasa menor. Básicamente también porque cuando tú tienes 16 cámaras en una pantalla y tu pantalla es Full HD 1920 por 1080, yo lo divido entre un cuadro de 4x4, quiere decir que yo no voy a tener esos 1900, no me van a dar más de 500 píxeles, y yo pierdo más bien mandando una imagen de esa cámara en 1600 píxeles, por ejemplo, ¿no? Porque lo que yo voy a ver es 500, el tamaño que tengo es 500. Entonces, si tengo 500, yo la mando en 640 por 480 máximo, o la mando en 320 y la veo regularmente en pantalla. Si tengo más cámaras, mucho peor. Entonces, esforzar un sistema a su ancho de banda para algo que no vas a aprovechar no tiene mucho sentido.
como les comento, hay que ver bastante a detalle ese tipo de cosas. Localmente sí lo puedo grabar así, porque localmente si es que yo detecto algo voy a la grabación. Y ahí sí quiero verle hasta los lunares de alguien que roba o alguien que comete algún tipo de delito o algún tipo de cosa, las placas a detalle, poder agrandarlas. Entonces vean ese tema porque en realidad hay mucha gente que critica y satiriza lo del ancho de banda, pero no es necesario, porque tú no ves una cámara de 5 megapíxeles cada una en un monitor de 50 pulgadas, ¿no? O sea, normalmente las ves todas juntas en un monitor. Entonces, para un sistema de monitoreo no es necesario tener una imagen tan grande. Esa es una mentira. Voy a estar desperdiciando mis recursos, cuando lo que yo quiero es venir a la capacitación de SEO para usar mejor mis recursos, tener una mejor respuesta. Una consulta, cuando tiene varios locales, digamos, no sé, 3 locales por decir, con la solución y quiero verlo remotamente pero en una sola pantalla, el software existente, el ST7501 no te soporta eso. He visto en la web que hay un bus que sí soporta los multisitios, pero el existente no, porque necesito un IP para conectarme por servidor. Y si remotamente quiero ver y tengo 10 locales, tengo que conectarme 10 veces. Pero uno que solamente conecte tipo multisite, como nos DVR existe, por ejemplo. Me hace una pregunta respecto a la conexión a través del software de IoTech, el ST7501. Y voy a aprovechar en abrir el software para verlo un poco más a detalle. Mi análisis me indica que yo tendría que ver a qué dispositivo me quiero conectar. Si yo me conecto a unas cámaras que tengo en un local, a otras cámaras que tengo en otro local y a otras cámaras que tengo en otro local, simplemente a través de un IP público fijo o un DIL DNS, lo que hago es jalar esos streamings hacia un solo software, que lo tengo en mi posición central. Tengo 2 cámaras en este local, tengo 2 cámaras en Miraflores, tengo 2 cámaras en Trujillo, y lo que yo voy a hacer es jalar esas cámaras hacia un solo software. Ahora, si es que lo que yo quiero es conectarme a todo el conjunto de cámaras, ¿no? Para monitoreo. Obviamente sí, yo esas cámaras las hago converger en un sistema que puede ser un NVR, un grabador de red para cámaras IP, y tendría que usar el software propio del grabador. O sea, más o menos, a ver, voy a ir mostrándolo con el software de IoT. Tendría que ver el tema de ancho de banda en mi local central, que es el que va a recibir tantos streaming y se va a conectar con un montón de cámaras y con la capacidad que yo tenga en cada uno de los locales para poder jalar el streaming de cada una de las cámaras. Porque también sería un poco ilógico tener una cámara a 512 y tengo otra cámara a 512 y otra cámara y 5 cámaras a 512, lo cual me requiere un ancho de banda bastante grueso, y tener un Speedy. He visto Speeds de 400 todavía funcionando, he visto Speedy 400 y yo le digo no, es imposible, o sea, vas a tener que sacar las cámaras por lo menos en 30 kilobytes, lo cual no te permite una calidad de imagen. ¿Sabes qué? Actualiza tu Speedy mejor. O sea, esa línea de Speedy 400 ya no existe, así que actualízala. Bueno, como le decía al caballero atrás que me ha hecho la pregunta respecto al almacenamiento, si es que yo tengo varias cámaras en distintos locales, yo solo uso este software, que es el software que me va a permitir hacer una administración, porque me permite crear eventos, entre otras cosas. Configuración, cámara, insertar cámara. Lo puedo poner en español también, no hay ningún problema. Y en esta parte yo voy a ir agregando cámaras, sea de la red LAN como de la WAN. Si es que la tengo la red LAN, lo que hago es jalarla con Search.
me aparece acá la lista de todas las cámaras. Y lo jalo nada, simplemente. Si es una cámara de otra red, lo que yo hago es, por ejemplo, poner su dirección IP pública, ¿no? 190.40.26.153, la dirección de SEO. Y configurar el puerto que está usando la cámara. Ok, me dice, si es que yo tengo una IP pública dinámica y estoy usando un servidor, tranquilo. Yo pongo co.dns.org, ejemplo, que va a ser la dirección del router a través del host de DNS, y también pongo el puerto de mi cámara, que puede ser 100.085, ejemplo, ¿no? Y también me va a conectar. Tengo la facilidad de hacer un test de conexión cuando ya tengo una cámara y probar que mis datos son correctos y que tengo una conexión correcta para que no me decepcione si es que no veo la cámara. Yo pruebo y acá me va a aparecer una imagen. Se colgó el programa. La cámara, por si acaso que estoy mostrando, es una cámara 36X, que es la cámara con la que hicimos el video demostrativo que llega a ver el tren eléctrico desde SEO. Es importante que comprueben la arquitectura de la red. No usen un cable de ese tipo. No. Normalmente me aparece una lista acá en el costado, en la configuración de default, y me va a aparecer así, como está en este lado, donde se ha quedado pegada la pantalla del CPU. Y yo voy a ir jalando cada una de las cámaras a cada uno de estos cuadros, los cuales pueden variar. O sea, yo puedo tener 1 a 12, puedo tener distintas configuraciones de cuadros, ir jalando las cámaras que yo deseo ver en ese momento. Por eso yo puedo tener agregadas cámaras, 3 cámaras de Trujillo, 2 cámaras de Chiclayo, una cámara de Lima, 2 cámaras de Estados Unidos, y las voy jalando simplemente. Entonces no necesito más que un solo programa para hacerlo. Pero hay en la página de SEO de Barcelona es un demo de un bus del mismo Bigotec, que supuestamente es para hacer eso de multisite. Y según la misma web de Bigotec decía que esto de acá era solamente punto a punto, ¿no? O sea, visión remota, local 1, desconecto, visión remota, local 2. Pero si quiero todo a la vez, era el otro, un bus que sí era licenciado, porque este es gratis, porque viene en cualquier cámara. Bueno, se me hace una pregunta respecto al BAS. Para los que no lo conocen, el BAS es el sistema de administración licenciado. Tiene varias características distintas a el software ST7501, que es gratuito. Acordémonos que es un software gratuito. O sea, tampoco le podemos pedir lo que hace un Milestone, por ejemplo, o que me saque estadísticas y un montón de cosas, porque es un software gratuito. Tiene muchas funciones. Me permite hacer eventos de distintos tipos, me permite crear usuarios con distintas características cada usuario, me permite conectarme como cliente y no necesariamente todos los equipos ser cliente, servidor y etc., sino tener esta máquina como servidor y grabar aquí, pero desde mi segundo piso tener solo el cliente y accesar a la máquina. Pero tiene limitaciones. Y hay un software más completo que es un software pagado licenciado. Este solo ve 32 canales. El otro software me permite 64. Aparte de una conectividad directa fuera de mi red. Claro, porque el software también usar Milestone por eso.
¿Este software también hace por movimiento, grabación por movimiento? Es una buena pregunta la que me acabas de hacer respecto al tipo de grabación que tengo.